Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día fantástico, o al menos, que este vídeo les ayude a mejorarlo un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que toca el corazón de muchos de ustedes que siguen de cerca las vidas de nuestras celebridades favoritas. Estamos hablando de ese momento delicado, de esas situaciones difíciles que todos podemos enfrentar en la vida, y de cómo el apoyo de las personas que nos rodean, especialmente de aquellas que comparten un vínculo especial, puede ser un bálsamo invaluable. En concreto, vamos a explorar un gesto que ha resonado profundamente en el mundo del entretenimiento, un gesto que pone de manifiesto la importancia de la empatía y el compañerismo en los momentos más oscuros. Así es, amigos, el título lo dice todo. Kerem Bürsin apoya a Hande Erçel en su peor momento. Prepárense para una dosis de humanidad, de esa que nos recuerda que detrás de las cámaras, de los flashes y de las alfombras rojas, hay personas con sus propias luchas y sus propias necesidades. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que den ese pequeño pero importante paso de suscribirse a nuestro canal. Dándole al botón de suscripción y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos, donde siempre buscamos traerles lo más interesante, lo más relevante y, sobre todo, lo que a ustedes les apasiona. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Ahora sí, adentrémonos en el meollo del asunto. La noticia, o mejor dicho, el rumor convertido en confirmación, de que Kerem Bürsin ha estado al lado de Hande Erçel durante uno de los periodos más difíciles de su vida, ha generado una ola de comentarios y reacciones. Y no es para menos. Ver a dos figuras tan queridas, que además comparten una historia que ha cautivado a millones, demostrando este tipo de apoyo mutuo, es algo que inspira y reconforta. Cuando pensamos en Hande Erçel, solemos asociarla con su deslumbrante talento actoral, con su belleza, con sus éxitos en la pantalla. Pero como todos sabemos, la vida no siempre es un camino de rosas. La fama, si bien trae consigo muchas cosas positivas, también expone a las personas a escrutinio constante y a veces, a situaciones personales que pueden ser increíblemente dolorosas y privadas. Y justamente en uno de esos momentos, cuando la vida le presentó un desafío mayúsculo a Hande, supo que no estaba sola. El peor momento al que nos referimos, y que ha sido tema de conversación en muchos medios y foros, tiene que ver con una pérdida devastadora en la vida de Hande. Hablamos, por supuesto, de la lamentable partida de su querida madre. Una madre es un pilar fundamental en la vida de cualquier persona, y para Hande, la relación con su madre siempre se mostró como una fuente de amor y apoyo incondicional. La noticia del fallecimiento de su madre, sin duda alguna, sumió a Hande en un profundo dolor, un duelo que requiere tiempo, espacio y, sobre todo, comprensión. Y es precisamente en este contexto donde surge la figura de Kerem Bürsin, no solo como un colega de profesión, sino como alguien que parece haber estado presente, ofreciendo ese soporte que tanto se necesita cuando el mundo parece desmoronarse. Los detalles exactos de cómo se manifestó este apoyo pueden ser, por su naturaleza, bastante privados. Sin embargo, lo que ha trascendido a los medios y lo que los seguidores han podido percibir, habla de una cercanía y una preocupación genuinas. Se ha visto a Kerem manteniendo una actitud discreta pero constante, lejos de los focos y las cámaras que en momentos tan sensibles podrían resultar invasivas. Ha habido especulaciones, por supuesto, es inevitable en el mundo de la farándula. Algunas publicaciones de redes sociales, algunas apariciones públicas sutiles, han sido interpretadas por los fans como indicios de esta solidaridad. Pero más allá de los rumores, lo que realmente importa es la esencia de la acción, la decisión de estar ahí para alguien que está sufriendo. Pensemos por un momento en la presión mediática que ambos, Hande y Kerem, suelen enfrentar. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones, es analizada y comentada por miles, incluso millones, de personas. En un momento de vulnerabilidad tan extrema, la tentación de buscar la luz pública, de protagonizar titulares de pareja solidaria, podría ser fuerte para algunos. Sin embargo, Kerem parece haber optado por un camino diferente, uno más humano, más auténtico. Ha demostrado que el verdadero apoyo no siempre necesita de grandes gestos públicos, sino de una presencia silenciosa pero firme, de un hombro en el que apoyarse, de una palabra de aliento en el momento justo. Para Hande, haber contado con el respaldo de Kerem en esos días, semanas, meses de duelo, debió significar un faro de esperanza. El duelo es un proceso complejo y solitario. Aunque tenga el amor de la familia y amigos cercanos,
la comprensión de alguien que, de alguna manera, comparte una parte de tu vida, que entiende la dinámica de la industria en la que ambos navegan, puede ser particularmente reconfortante. Kerem, al igual que Hande, ha vivido el éxito y también las presiones de ser una figura pública. Quizás esa experiencia compartida le ha permitido entender la necesidad de un espacio seguro, de una amistad o un vínculo que trascienda las superficialidades del estrellato. Se rumorea que Kerem ha estado en contacto con Hande ofreciéndole su apoyo emocional, pero también, quizás, brindándole esa distracción saludable que a veces se necesita para no caer por completo en la tristeza. Es posible que hayan compartido conversaciones, momentos de tranquilidad, simplemente para recordarle que no está sola en este difícil trance. La forma en que las celebridades manejan sus vidas personales a menudo es un reflejo de su carácter y sus valores. Y en este caso el comportamiento de Kerem parece hablar muy bien de él. Ha elegido ser un aliado, un amigo, un protector, en lugar de un oportunista mediático. Analizando un poco más a fondo, este acto de Kerem no solo beneficia a Hande, sino que también fortalece la imagen de ambos ante sus seguidores. Demuestra que son seres humanos empáticos, capaces de sentir y de actuar con compasión. En un mundo que a menudo se percibe como superficial y competitivo, estos gestos de solidaridad genuina son un soplo de aire fresco. Nos recuerdan la importancia de cuidar a quienes nos rodean, de tender una mano cuando alguien lo necesita, sin esperar nada a cambio. Las redes sociales se han llenado de mensajes de admiración hacia Kerem. Muchos fans han elogiado su madurez y su discreción. ¡Qué hombre tan maravilloso! Esto es verdadero apoyo, Kerem es un caballero, son solo algunos de los comentarios que se pueden encontrar. La forma en que ha manejado la situación, sin hacer alarde de su apoyo, sin buscar protagonismo, es lo que más ha conmovido a la audiencia. Es un ejemplo de cómo la amistad y el compañerismo pueden manifestarse en las formas más nobles. Es importante recordar que si bien la relación entre Hande y Kerem ha sido objeto de mucha especulación y romance en el pasado, en este momento, lo que se destaca es la amistad y el respeto mutuo. Incluso si su relación romántica terminó, la conexión humana que comparten parece haber prevalecido, demostrando que algunos vínculos son lo suficientemente fuertes como para trascender otras etapas de la vida. Este tipo de apoyo es un testimonio de una amistad sólida y de un respeto profundo. La empatía es una cualidad humana fundamental, y cuando se manifiesta en las esferas públicas, tiene el poder de inspirar a muchos. Ver a Kerem Bürsin al lado de Hande Erçel en uno de sus momentos más vulnerables nos enseña sobre la importancia de la lealtad y el cuidado. Nos recuerda que sin importar el éxito o la fama, todos somos susceptibles al dolor y a la pérdida, y que el apoyo de nuestros seres queridos es un tesoro invaluable. En definitiva, la actitud de Kerem Bürsin ante la tragedia de Hande Erçel resalta lo mejor de la naturaleza humana. Ha demostrado ser un amigo leal y un ser humano compasivo. Su discreción, su empatía y su disposición a estar presente en los momentos difíciles hablan volúmenes sobre su carácter. Es un recordatorio de que, detrás de las pantallas y las portadas de revistas, existen personas con emociones reales, capaces de sentir y de ofrecer apoyo sincero. La forma en que ha actuado no solo ha sido un gesto de consuelo para Hande, sino también una fuente de inspiración para sus seguidores y para la industria del entretenimiento en general. Así que para recapitular los puntos clave que hemos abordado hoy, hemos explorado la noticia y la conmovedora historia de cómo Kerem Bürsin ha brindado su apoyo a Hande Erçel durante un periodo de duelo personal muy difícil, tras la pérdida de su madre. Hemos destacado la importancia de este apoyo, no solo para Hande en su proceso de sanación, sino también como un ejemplo de amistad y compañerismo genuino en un mundo a menudo escrutado por los medios. Hemos reflexionado sobre la discreción y la empatía que Kerem ha demostrado, optando por un apoyo silencioso pero firme, lejos de los focos y el protagonismo. Y hemos concluido que este gesto no solo fortalece la imagen de ambos como seres humanos sensibles y compasivos, sino que también sirve de inspiración para todos nosotros, recordándonos el valor incalculable de estar ahí para quienes amamos en sus momentos de mayor necesidad. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y, sobre todo, que les haya tocado de alguna manera. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia, sobre el apoyo mutuo entre celebridades y sobre la importancia de la empatía en general. Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a seguir mejorando y a crear contenido que realmente les interese. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta.
Eso nos anima muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que crean que podría beneficiarse de esta reflexión. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.